Bueno, primero que nada, ¿de dónde venimos? ¿No? Bueno, venimos del California Institute of Technology, o el Instituto Tecnológico de California, que está en Pasadena, California. Les voy a dar algunos datos de qué es Caltech, pero así en breve esta diapositiva muestra algunas fotos o algunas colecciones de por qué somos muy conocidos. Somos muy conocidos en el mundo de la física clásica por este físico famoso que ganó el premio Nobel, Feynman, ¿no? Entonces él es un carácter muy conocido. Stephen Hawking también viene siempre a Caltech. Es un centro de la física moderna, el California Institute of Technology. También Caltech administra o opera este famoso centro que se llama el Jet Propulsion Laboratory, o JPL, que es de la NASA, y es a quien se le ha dado la misión de explorar el sistema solar a través de sondas robóticas. El JPL no envía gente al espacio, envía robots. Entonces nosotros como Caltech tenemos que desarrollar la tecnología que necesitamos para viabilizar esa exploración del sistema solar. Este personaje es muy conocido, obviamente, en el mundo de la ciencia. Albert Einstein pasó muchos meses en Caltech, y estas son las cosas que tuvo que decir acerca de este maravilloso centro de la ciencia. Entonces, como podrán ver, Caltech es un lugar donde realmente mucha de la ciencia moderna se concentra como tal. Me parece maravilloso que hoy podamos tener este diálogo entre saberes ancestrales y un centro como lo es Caltech, ¿no? Pero obviamente también somos muy conocidos por el famoso show The Big Bang Theory, ¿no? Ahí salen tres científicos muy carismáticos que se supone que están haciendo su PhD en el famoso Caltech. ¿Cuál es la visión de Caltech? Está en inglés, pero creo que lo podemos traducir a lo rápido. Donde me quiero enfocar es que fue fundado en la premisa de aprender a través del descubrimiento. Y esto es muy importante. Nosotros no aprendemos en una forma clásica, aprendemos en una forma diferente a través de la investigación, a través del descubrimiento. Y nos gusta mucho enfocarnos en las cuestiones en los retos más grandes que tiene la humanidad, a través de escolaridad rigurosa y visionaria para incrementar las fronteras de la ciencia. Y esta última palabra es muy importante, y empujar las barreras tecnológicas. Caltech está totalmente envuelto en empujar todos los retos tecnológicos que tiene la humanidad. Esta es una foto de nuestro campus en Pasadena. Se parece mucho a la región de Quito, tiene unas montañas muy lindas atrás. Este es el campus principal, es muy pequeño. Algunos datos de Caltech antes de que entremos en la charla. Caltech está en Pasadena, Estados Unidos, California. Tiene 1000 estudiantes de pregrado, 1000 estudiantes de posgrado, muy chiquito. Tiene solamente 6 divisiones académicas, incluyendo ingeniería. No tiene mayormente ciencias sociales, tiene pero muy pocas. Se enfoca más en la ciencia y la tecnología. Tiene 300 profesores, de los cuales yo soy uno, y hay 31 premios Nobel en la historia del centro. Es más, creo que ahora la cuenta está en 33, esta diapositiva está un poco vieja. Y está rankeada ahora como la primera universidad del mundo, por encima de MIT, por encima de Harvard, por encima de Stanford, pero estos rankings varían obviamente, pero es válido decir que está entre las 5 primeras. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo del día de hoy? O el menú del día, como le digo yo. Vamos a plantear algunos objetivos de esta charla. Y más que nada, mis objetivos y mi charla van a girar alrededor de preguntas. No tengo mayores respuestas, tengo muchas preguntas. Y quisiera lanzar estas preguntas para este taller. De ahí me voy a enfocar un poco en los retos que tiene la humanidad, en las grandes cosas que tenemos que descubrir y sobrepasar como especie si queremos sobrevivir. Estamos hablando de supervivencia cuando hablamos de retos para la humanidad. No solamente avances tecnológicos, sino supervivencia de nuestra especie. Y aquí me quiero enfocar en una comparación, una vez más, en un diálogo entre el Imperio Inca y sus avances científicos y tecnológicos y la ingeniería de hoy, desde mi perspectiva de ingeniería. Y bueno, al final vamos a cerrar, ¿no?, con preguntas y discusiones. ¿Cuáles son los objetivos? El primer objetivo, obviamente, como es el objetivo del taller también, es generar discusión sobre los retos que tiene nuestra humanidad, nuestra especie,
y el rol que tienen los saberes ancestrales en esos retos. Y también el rol que tiene la ciencia moderna. Y cómo podemos empezar ese diálogo entre los saberes ancestrales y la ciencia moderna, y a ver si son tan distintas como parecen. A la superficie parecerían ser distintas, pero tal vez en algunas comparaciones que vamos a hacer vamos a ver que no son tan distintas. Generar discusión sobre potenciales avenidas de diálogo e interacción entre saberes ancestrales y la ciencia moderna. Y este tema para mí es muy interesante, muy importante, una vez más como representante de un centro científico como el CAP. Bueno, entonces para poder tener este diálogo, les propongo plantear una serie de preguntas que no son para nada exhaustivas, pero son las que se me ocurrieron a mí como científico. La primera pregunta es básica, es obvia, y creo que todos aquí la saben menos yo. ¿Qué exactamente son los saberes ancestrales? ¿Cómo se definen? Desde un punto de vista más riguroso, que lo pueda entender el mundo científico clásico, digamos. ¿Existe un rol de los saberes ancestrales en la ciencia moderna? Obviamente la respuesta es sí, pero la pregunta está ahí para provocar esa discusión. ¿Okay? ¿Cuáles son los mejores canales de diálogos entre la ciencia clásica y los saberes ancestrales? ¿Cómo nos podemos comunicar? ¿A través de talleres? ¿A través de journals? ¿A través de qué métodos? ¿De qué canales? ¿Cuáles son los grandes retos humanos como especie? Ya aquí nos olvidamos de saberes ancestrales o de ciencia básica, estamos hablando de retos como especie. ¿Existe un rol de los saberes ancestrales en estos grandes retos? Obviamente la respuesta es sí, una vez más, pero la pregunta está ahí para provocar diálogo. ¿Cuáles son los retos más grandes que tienen los saberes ancestrales? ¿Cuáles son sus retos como ciencia, como área de conocimiento? ¿Cuáles son las cosas que deberían superarse en los próximos 5, 10, 20 años? Bueno, pero primero que entremos en todos esos diálogos, veamos cuáles son los retos de la humanidad, ¿no? Y una vez más, esta no es una lista exhaustiva, pero son algunos de los retos que salen a la superficie, al menos desde mi perspectiva. Y no están en ningún orden particular, simplemente es para generar un diálogo. El primer reto es bastante obvio, el acceso al agua limpia como planeta. ¿Dónde está el agua en el mundo? Esta es una diapositiva que en azul muestra los países que más agua tienen en volumen per cápita. Y la región que tiene menos agua en el mundo es bastante obvia, África. El resto de los países como América y Asia, y algunos de África, pero muy pocos, tienen relativamente bastante acceso al agua. Y aquí estamos hablando de agua fresca, no agua salada, ¿no? Porque todos tenemos acceso a los océanos. Pero ya vamos a ver que esa agua no es muy útil para la supervivencia de nuestra especie. Entonces, aparentemente hay agua, hay mucha en el mundo. Nos enseñan qué porcentaje del mundo, dicen cuando aprendemos ciencias naturales, qué porcentaje es agua. 3/4 partes, ¿verdad? Pero ¿cuánta agua realmente hay de esas 3/4 partes? Vamos a ver. Aquí esta diapositiva muestra el porcentaje de agua que ocupan los océanos. 96.5% del volumen de agua que tenemos en nuestro planeta está ocupado por los océanos. O sea que es agua salada, no la podemos beber. No sirve para consumo humano. Solamente una pequeña fracción aquí del 2.5% es agua fresca. O sea, agua que puede ser utilizada para nuestra supervivencia como especie. Podemos utilizar los océanos para generar energía, pero no podemos consumir directamente de esta. Entonces, si nos ponemos a pensar, realmente existe muy poca agua en el planeta. Y hoy vamos a ver que uno de los otros retos que existen en el planeta y que ocupa mucho de nuestro enfoque es la energía. Pero muy pronto yo les voy a poder predecir que el enfoque se va a desviar hacia el agua, porque muy pronto vamos a empezar a tener grandes problemas por acceso al agua a medida que la población global siga creciendo. Especialmente si volvemos a esta diapositiva y vemos que estos países de aquí, sobre todo India, que tienen relativamente muy poca agua, está creciendo a pasos agigantados. Otro reto
del mundo a medida que va creciendo es la construcción, porque tenemos que dar hábitat a nuestra especie. Entonces veamos rápidamente cómo hemos avanzado, una vez más desde los saberes de antaño a donde estamos hoy. ¿Cuánto ha hecho el hombre, el ser humano, la ingeniería, la ciencia? Aquí está la gran pirámide de Egipto, que a duras penas pasa los 100 metros de altura. Ya vamos a hablar que con qué tecnologías también, ¿no? Es un poco injusto hacer esta comparación directa, porque aquí no había mayores maquinarias para cortar piedra, etcétera, etcétera. Aquí ya existe, ¿no? Bueno, en todo caso se puede ver el rápido crecimiento en altura de nuestras estructuras, ¿no? Y cuánto hemos llegado desde pasar apenas los 100 metros al Burj Khalifa en Dubái, que hoy día empuja los 700 metros de altura. Aparentemente este es un testamento al éxito de la construcción y a los avances que tenemos tecnológicamente. Pero ¿por qué todavía tenemos este tipo de escenarios en nuestro planeta? Si hemos avanzado tanto tecnológicamente, si tenemos torres como el Burj Dubai, que empujan los 700 metros de altura, ¿por qué hay hermanos humanos en el mundo que aún no tienen un lugar donde vivir? ¿Es falta de tecnología? ¿A qué se debe este contraste entre este barrio aquí populoso de viviendas que no superan los 2 metros de altura, que a duras penas tienen techo y servicios básicos, a esto que se ve aquí atrás de rascacielos y grandes apartamentos? ¿Por qué este contraste? ¿Es una falla en la tecnología o es una falla en nuestra forma de empujar el paradigma? Una pregunta más para este diálogo. Otro gran problema que aún no hemos logrado visualizar totalmente es el tema de seguridad alimenticia. ¿A qué se refiere la seguridad alimenticia? Se refiere al acceso a alimentos. Este mapa se parece al mapa de agua, pero en cambio muestra los lugares donde no hay comida. Los lugares marcados en rojo son lugares en donde hay extrema pobreza en cuanto a acceso a alimentos. O sea que en África no solamente que no hay agua, sino que tampoco hay acceso a alimentos. En países como Estados Unidos hay relativamente bajo acceso a alimentos. Estamos hablando de la capacidad de un país para producir lo que necesita para sí mismo. No estamos hablando necesariamente de exportaciones e importaciones. O sea, hablamos de autosuficiencia en este índice. Entonces vemos que, por ejemplo, Ecuador y Sudamérica en sí no está tan bien, está en naranja aquí. Estados Unidos está bastante bien, Europa está bien, Australia le va bastante bien, pero una vez más, hay áreas preocupantes. Aquí está Centroamérica, una vez más, bajo nivel de acceso a alimentos, muy bajo. Un gran reto para la humanidad, una vez más, a medida que vayamos creciendo poblacionalmente como especie, que lo vamos a seguir haciendo, vamos a empezar a tener más y más problemas en cuestión de alimentos. Esto es un poco más esotérico porque hay mucha discusión en cuanto a si esto es un reto o no de la vida humana, porque al final si entendemos o no el sistema solar, como que podemos seguir habitando el planeta, ¿no? Pero no es tanto así, porque temas como, por ejemplo, el calentamiento global y la desaparición de nuestro ozono tienen mucho que ver con procesos que ya se dieron en otros planetas, como por ejemplo Marte. La gente malentiende muchas veces la exploración del sistema solar como un capricho de la ciencia moderna, y no es así. La ciencia moderna está buscando en otros planetas procesos que ocurrieron ya en otros lugares que podrían muy bien ocurrirle a la Tierra. Vamos a hablar, por ejemplo, de la desaparición de la atmósfera en Marte y cómo eso le podría pasar también a nuestro planeta. Entonces la exploración del sistema solar, y aquí es donde entra la NASA y entra JPL a través de sus sondas robóticas, es un gran reto para la humanidad, porque queremos mandar, el presidente Barack Obama ha hablado de mandar un ser humano, ¿no?, a Marte en el año 2020 más o menos. Entonces la capacidad tecnológica que se necesita para desarrollar, no solamente la capacidad para mandar una sonda, vamos a hablar más de esta sonda que se llama Curiosity. Este pequeño robot no es tan pequeño, en realidad es del tamaño de un escarabajo. Imagínense la capacidad de lanzamiento que se necesita para poder llegar al planeta rojo, que es Marte,
y explorar su superficie en busca de muchas cosas como vida, agua y energía, que una vez más mapean a procesos que ocurren en nuestro planeta. Otro gran reto, que lo mencionó Fernando Cornejo, que afecta a Ecuador, que afecta al mundo, es la salud. Aquí hay un sesgo un poco hacia lo que se llaman los grandes retos de la salud mundial, o los Grand Challenges in Global Health, que están siendo liderados por el Melinda y Bill Gates Foundation. Bill Gates donó múltiples millones de dólares para poder erradicar ciertas enfermedades del planeta, y se enfoca mucho en el tema de las vacunas, y no quiero entrar mucho en ese tema porque ese tema es un poco polémico. Hay gente que está en contra de las vacunas, gente que está a favor de las vacunas. Lo cierto es que la salud es un tema importantísimo para nuestra especie, en particular poder controlar la propagación de enfermedades, ¿no? De infecciones, de virus, etcétera, etcétera. O sea, entre yo más gente tengo en mi país, más consumo energía, y entre mejor el nivel de vida de mi gente, más consumo energía, ¿no? Entonces imaginémonos China, que sigue creciendo y que quiere subir el nivel de vida, cada vez consume más energía. El consumo mundial hoy día es de 16 trillones de vatios. 16 trillones. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros seguir creciendo como planeta, como especie, al mismo crecimiento poblacional que tenemos hoy, tenemos que incrementar estos 16 trillones de vatios en un 1% anual. Parece poquito, ¿verdad? Pero un incremento del 1% anual es equivalente a 160 plantas nucleares. ¿Cuántas plantas nucleares hay en el mundo? Tienen un número por ahí. ¿Cuántas? Más. ¿Cuántas? Un poquito más. Alrededor de 500. ¿Okay? En todo el mundo se han construido un poco más de 500 plantas nucleares, y estamos hablando de un incremento de 160 por año, solo para mantener el consumo energético. O sea que nace el interrogante de dónde van a salir ese 1% de los 16 trillones de vatios que consumimos. Esto quiere decir que hoy en día todas las fuentes que tenemos a nuestro alcance son necesarias y van a tener que ser utilizadas. Es un error pensar que no las vamos a utilizar, porque si no, no vamos a poder seguir sobreviviendo como especie. Esto trae el gran reto de evaluar formas diversas de extraer energía. Por ejemplo, nos llevan al tema del gas natural. Solo para que ustedes sepan, Estados Unidos tiene 2 veces los yacimientos de Arabia Saudita en términos de gas natural. Esto quiere decir que Estados Unidos puede declararse independiente energéticamente una vez que empiece a acceder a estos yacimientos de gas natural. El gas natural es un hidrocarburo, y de los hidrocarburos como el petróleo, el carbón, es el menos contaminante, el que tiene menos huella de CO2. Ahora, hay una tecnología que se usa que se llama hidrofractura, que se las voy a mostrar, que es la que permite la extracción del gas natural, y hoy en día se utiliza, por ejemplo, en el Ecuador. ¿Qué es la hidrofractura? La hidrofractura es un proceso que se maneja desde la superficie a través de un pozo petrolero, en el que se inyecta un gas, no un gas, pero un fluido, que en este caso es agua, a grandes presiones, hasta aquí abajo al yacimiento donde está el gas atrapado. A lo que se presiona esta área de aquí hay un acercamiento, a lo que se presiona esta tubería a grandes presiones con grandes cantidades de agua, se fractura la roca, por eso se llama hidrofractura. O sea, la roca se rompe. Al yo romper la roca, puedo extraer el gas que estaba atrapado en ese yacimiento rocoso. Suena muy bien, puedo recuperar mucho más gas. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la hidrofractura, bueno, se utiliza desde hace muchas décadas ya para los yacimientos petroleros, pero aquí es donde viene su gran problema. Yo, para poder fracturar un pozo de gas natural, necesito alrededor de 3 millones de galones de agua por pozo. Y esa agua se contamina con un 2% de químicos que la hacen inutilizable para cualquier proceso humano o de agricultura. O sea que yo contamino 3 millones de galones de agua cada vez que hidrofracturo.
Entonces la hidrofractura ha sido declarada una mala palabra en lugares como Estados Unidos porque mucha gente obviamente está muy preocupada por sus consecuencias en el medio ambiente. Ahora, aquí viene la cuestión. ¿Cuáles son las posibilidades de nuestra humanidad entonces frente al planteamiento de energía? Seguir fracturando en la puerta número 1, vamos a jugar aquí un poco a haga negocio conmigo. Puerta número 1, seguir fracturando como siempre, lo cual es insostenible ambientalmente por lo que les acabo de contar de la hidrofractura. La puerta número 2, que también es una posibilidad, dejar de fracturar y punto, dejar el gas natural donde está y olvidarnos de todo. Les cuento que esto no es una posibilidad porque seguimos creciendo energéticamente y como les mostré necesitamos recursos energéticos. Pero hay una tercera puerta y es donde creo que puede venir el diálogo. La tercera puerta es la puerta angosta, la puerta difícil. Las primeras dos puertas son fáciles. Es mantener una posición extrema cómoda. La puerta tercera es donde viene el ingenio y la gran capacidad de nuestra naturaleza humana a innovar, a poder hacer cosas mejor que antes. ¿Por qué no investigar, empujar nuestros saberes para desarrollar tecnologías que puedan viabilizar la hidrofractura, pero que no tengan el impacto negativo que tiene la hidrofractura? ¿Cuál es el problema de la hidrofractura? Que contamina 3 millones de galones de agua. ¿Será que podemos desarrollar una tecnología que hidrofracture, pero que no contamine los 3 millones de galones de agua, que no se le pongan los químicos que se le pone hoy a la mezcla de hidrofractura? Y por cierto, ya hay compañías buscando esta alternativa porque es una posibilidad bastante necesaria. Pero ahí está el reto, ¿no? Entonces aquí viene la gran interrogante a mitad de esta presentación. ¿Cuál es el rol de los saberes ancestrales en estos grandes retos de la humanidad? En buscar agua limpia, en tener seguridad alimenticia, en exploración espacial, en energías sostenibles. ¿Cuál es el rol de ustedes, los que están aquí en esta aula hoy, en esta biblioteca, en este gran simposio? Esa es la gran pregunta. Tomemos un caso de estudio para empezar este diálogo entre tecnologías clásicas o ancestrales, en este caso las tecnologías y las ciencias que ya manejaban nuestros incas, y la ingeniería de hoy. Solo por jugar un poco, por curiosidad. Ya más temprano se mencionaron algunas de las grandes contribuciones incas. Y aquí una vez más van a poder ver mi sesgo como ingeniero. Para mí los incas eran unos ingenieros espectaculares. Sus caminos y sistemas de comunicaciones eran excepcionales. Podían llegar a comunicarse a través de un gran imperio en cuestiones de días, cuando en ese momento días era un periodo realmente muy corto relativamente para las comunicaciones. Aquí hay una foto de un camino, de una autopista inca en su tiempo, ¿no? Otra gran contribución de los incas, el quipus, del que ya hablamos, donde tenían mucho de su lenguaje escrito codificado. Las edificaciones de piedra, allí está como estandarte Machu Picchu, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de las edificaciones de piedra y por qué son tan impresionantes, no tanto por su altura, sino porque cómo fueron construidas. En la agricultura, esta es una zona relativamente árida. Si volvemos al mapa de dónde está el agua, en la zona donde los incas operaban, en donde el imperio operaba, había o hay relativamente poca agua. Esto necesitaba un manejo muy inteligente de los recursos, los pocos recursos que habían en cuanto a agua. Los incas eran unos grandes agricultores y más que nada eran unos grandes ingenieros hidráulicos. Podían transportar agua. Aquí hay una foto de un canal hidráulico hecho en piedra que transporta agua de un lugar a otro y les permitía tener sembríos agrícolas con relativamente poca agua. Otra gran contribución, el calendario y la astronomía, lo vamos a comparar un poco con la exploración espacial de la NASA. Y
eran unos grandes gobernantes y establecieron mucho la idea de impuestos. Nos vamos a enfocar en estas dos: edificaciones en piedra y el calendario y la astronomía. Las edificaciones en piedra. Aquí hay unas fotos impresionantes realmente de la tecnología y la capacidad para poder tallar en piedra, para poder edificar en piedra. ¿Por qué es impresionante? Porque los incas no tenían acceso al acero. No había la posibilidad de cortar piedras como las podemos cortar hoy. Entonces, esto como ingeniero te pone una gran limitación en cómo puedes dar forma tú a tus piedras, que vienen, la piedra viene en el tamaño que viene, como le da la gana a la piedra. Para poderla moldar a estas secciones perfectas rectangulares, los incas tenían que tener un trabajo muy excepcional en cuanto a su manejo de la piedra y su tecnología. Miren los canales, lo lineales que son, ¿no? Y el gran manejo detallado de la piedra. Hasta hoy es un interrogante. ¿Cómo se pueden desarrollar estas estructuras para transportar agua en cuestiones de agricultura, para poder regar sus sembríos? De paso, quiero mencionar aquí a este científico Farley de la Universidad de Idaho. Él es un hidrólogo que se dedica a estudiar la ingeniería hidráulica de los incas y de los conocimientos ancestrales. O sea, él quiere ir y entender cómo se manejaban los recursos hidráulicos, ¿no? en los grandes imperios ancestrales. Su trabajo es fascinante y ahí descubrí muchas de las cosas que les estoy mostrando ahora. Como ingeniero civil, lo que más me atrae de los incas es su capacidad increíble de poder construir hábitats. Esta foto es la foto más famosa del Imperio Inca, es obviamente Cusco, ¿no? Machu Picchu. Y aquí se ve una serie de arcos hechos en piedra. Y lo más impresionante de esos arcos no es su tamaño. Los arcos no son tan impresionantes, son relativamente pequeños, son más o menos de 1 metro de largo. Lo realmente impresionante aquí es, una vez más, la perfección del tallado en piedra en una tecnología que no maneja el acero o los metales. ¿Okay? Tampoco manejaba el hormigón, o sea que no había la capacidad de pegar piedra con piedra. Sin embargo, desarrollan una gran capacidad de poder erguir edificaciones que no solamente son estructuralmente, como el pasar del tiempo lo ha demostrado, muy sólidas, sino que también son resistentes a los sismos. Hoy la ingeniería moderna sigue buscando tecnologías de construcción que puedan resistir a los sismos. Y ya los incas tenían mucha de esa tecnología, ¿no? Una vez más, ahí tiro una pregunta. ¿Será que hay lugar para ir a buscar algunas de las tecnologías ancestrales y traerlas al mundo moderno para desarrollar hábitat en nuestra región que sea sísmicamente resistente? Ahora, comparemos un poco con la ingeniería moderna. Esta es una edificación clásica de la ingeniería civil moderna, una bestia de cemento. La Torre del Agua se llama en Chicago. Realmente una de las reliquias de la ingeniería civil, y la ha permitido el entendimiento de lo que hoy le llamamos la piedra líquida, que no lo tenían los incas, no lo tenían los aztecas. Hay gente que especula que tal vez lo podían tener los egipcios, porque la forma en la que las pirámides fueron construidas no se entiende muy bien, y hay científicos que hoy especulan que tal vez los egipcios habían descubierto ya la piedra líquida. La piedra líquida es el hormigón. Si te pones a pensar, el hormigón es líquido en su estado inicial, por eso se presta a ocupar volúmenes muy fácilmente, y después se seca y se solidifica, y puedes construir edificaciones como el Water Tower de Chicago, ¿no? muy altas, con mucha resistencia. Entonces, la piedra líquida o el hormigón es uno de los grandes orgullos de la ingeniería moderna, y ha sido también permitido por el descubrimiento del acero, ¿no? y el aprender de cómo utilizar el acero junto con la piedra líquida. Ojo que los incas no tenían acceso a ninguna de estas dos tecnologías.
sin embargo, fueron capaces de edificar lo que edificaron. Ahora, vamos un poco más desde el punto de vista científico. ¿Cuál es el problema del cemento? El cemento, un cuarto de la energía que consumimos hoy, un cuarto, el 25% de la energía consumida y del CO2 que emitimos, se va en producir materiales primarios. O sea, no se va en electrificación o en transporte, se va en producir materiales para construir. Por ejemplo, cemento y acero. China produce toneladas de hormigón y de acero, Estados Unidos también lo hizo, todos los países que están en desarrollo. El cemento hoy en día es el material de construcción más utilizado en el mundo, por lo versátil que es. O sea que su huella ambiental es muy alta y se usa muchísimo. Y aquí es donde está el reto, que si podemos hacer cambios pequeños en su huella ambiental, podemos tener un muy grande impacto. China produce y consume alrededor de la mitad del cemento del mundo. ¿Ok? Y, perdón, aquí se ha ido mal. Esto es 5 a 10% de las emisiones de CO2 son debidas a la manufactura y producción del cemento, solo del cemento. Ahora, ¿qué es el cemento? ¿Qué es esta piedra líquida? ¿Y dónde está el reto de la ciencia? Esta es la piedra líquida en su nivel, que lo vemos usualmente. Esta foto, casi todos podemos reconocerla como el hormigón que conocemos, ¿no? Se lo ve en todos los edificios, en las calles, etc. Pero si vamos a las escalas más y más pequeñas y llegamos a la escala atómica, podemos ver que el hormigón o el cemento tiene una estructura muy particular. Nosotros en Caltech y en el MIT hemos llegado a entender muy bien esta estructura y estamos proponiendo poder gobernar o controlar la nanoestructura del cemento para poder hacerlo o diseñarlo desde el nivel atómico hasta el nivel ingenieril para que tenga la misma duración, o sea que pueda durar décadas o cientos de años, pero que sea menos impactante ambientalmente. Y estamos construyendo modelos numéricos. Este es un modelo numérico construido en Caltech, donde se ven los glóbulos o los átomos de este material impresionante ingenieril, y donde podemos simular ya el comportamiento de este material desde el nivel atómico y capturar lo que se empieza a ver en el laboratorio. O sea que empezamos ya a manipular los materiales desde un nivel atómico y poder diseñarlos para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Obviamente también estamos haciendo trabajos desde el punto de vista químico. Aquí está un cubito de azúcar, o parece un cubito de azúcar disolviéndose en una taza de café, pero en realidad no es un cubo de azúcar, es un cubo de hormigón que se está disolviendo porque está siendo corroído. Por ejemplo, en un ambiente salino como el de Bahía de Caracas, esto es lo que le pasa al hormigón, ¿no? Se consume, y lo podemos ver una vez más cuando vamos por los puentes de la costa, se ven las varillas de acero. Es por este proceso de corrosión. Una vez más, el reto para la ingeniería es construir hormigones que sean menos sensibles a este tipo de procesos. Bueno, vamos avanzando. Llegamos al otro tema que tiene que ver con el calendario y la astronomía, ¿no? Y una vez más vamos a visitar a nuestros amigos incas. Esta es una de las cosas de los incas que a mí más curiosidad me ha causado y que más me atrae. ¿Cuántos de ustedes conocen esta foto? La de aquí, de la izquierda superior. Hacemos la mano. Solo una persona. Bueno, queda de tarea. Queda de tarea. Esta estructura se llama el Observatorio Chanquillo. Y la ciencia y la ingeniería ha debatido muchísimo cuál es su propósito. ¿Para qué servía esta edificación en el imperio inca, ¿no? Los arqueólogos debaten el significado de Chanquillo, que lo tengo aquí yo en mis notas, que está en el desierto costanero de Perú. Ahora, si observamos más de cerca, esta es una diapositiva que observa más de cerca a Chanquillo. ¿Cuántos de ustedes han visto esta foto de la derecha inferior? Nadie. Muy bien. Muy bien, ustedes, muy bien. Estamos muy bien. Vino preparado al taller. Esta
esta foto, si vemos con cautela, muestra 13 torres casi perfectas, desde la izquierda hasta la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 torres. ¿Quién quiere adivinar, menos el señor que hizo el deber? ¿Quién quiere adivinar cuál es la utilidad de estas 13 torres o de esta estructura? ¿Qué es? ¿Perdón? Es que usted está sentada al lado del señor que hizo el deber. Ya le digo. Lo que pasa es que en Cochasquí hay una cuestión muy similar. Ah, muy bien, muy bien. Exactamente esa es la respuesta. Este es un observatorio solar, ¿no? En el que se puede ver el amanecer y el atardecer desde el mes de junio hasta el mes de diciembre con estricta perfección. ¿Ah? O sea que si yo estoy aquí donde está el observatorio, donde está marcado este punto, yo puedo ver a través de los meses, desde junio hasta diciembre, por medio de las líneas perfectas, rectas de estas estructuras, puedo ver perfectamente el amanecer. La pregunta increíble aquí es, ¿quién inspiró a los incas para hacer esto? ¿Cómo se lo ingeniaron? ¿Y cuál era su utilización? Hay gente que habla de cuestiones religiosas, cuestiones políticas. Bueno, en todo caso el mensaje que yo quiero dejar es que los incas obviamente fueron los antecesores de la NASA, ¿no? Ellos estaban explorando el sistema solar, ya entendían su sistema solar y venían mapeando por lo menos las fluctuaciones solares. Muchos años más tarde seguimos haciendo lo mismo como especie. Estas no son fotos incas, son fotos de la NASA, que muestran exploraciones en otros mundos. Este es un brazo robótico de un pequeño robot que les voy a mostrar, que se llama el Curiosity, que es un geólogo robótico que hoy en día está en la superficie de Marte. Y tengo el placer, el orgullo de decirles que yo trabajo en esta misión entendiendo el comportamiento. Estas son las ruedas de este robot que está caminando literalmente por la superficie marciana buscando agua y evidencias de vida, ¿no? Y también energía. Esta es una huella del robot en el suelo marciano y esta es una foto satelital del robot tomada por Odyssey, que es un satélite de la NASA que está sobrevolando Marte. O sea que esta foto se la tomó desde arriba, desde el espacio. Y miren la resolución es de centímetros. Esta es una foto panorámica de Curiosity, que carga una cámara fotográfica muy poderosa y puede tomar fotos de este tipo del terreno marciano. Tengo todavía unos 10 minutos y estoy por terminar. Quiero mostrarles un video que muestra la entrada de este robot y cómo entró a la superficie marciana y cómo se ve desde el centro de comando de Caltech en el JPL, cómo se vivió ese momento grande para la ingeniería, que fue poner el robot más grande de la historia en la superficie marciana. ¿Lo quieren ver? Sí. ¿O vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que el audio nos coopere. Si le puedes subir el volumen al audio sería... Está en inglés, pero lo pueden ver. Aquí está la cápsula aproximándose a la atmósfera marciana, ¿no? Entra en la atmósfera, se lo ve preocupadísimo. Aquí hay grandes temperaturas, por cierto, por el contacto con la atmósfera y la cápsula. Cada paso el equipo celebra, ¿no? Porque es un alivio que la cosa va bien. Aquí sale el paracaídas, con el cual la cápsula empieza a desacelerar. Celebran ahí que el paracaídas se abrió exitosamente. Y ahora la cápsula empieza a desacelerar con ayuda del paracaídas y dispara ya al robot, que a su vez prende sus turbinas y empieza a desacelerar a medida que se acerca al suelo, ¿no? Aquí se ven las turbinas del robot. Todo esto es en Caltech, por cierto. Entonces empieza a descender
ya el robot, el geólogo robótico, y va a hacer contacto con el suelo. Okay. Entonces, ahí el equipo celebra que el robot tocó la superficie, sobrevivió, no hubo impacto, y el robot está en una sola pieza, ¿no? Y otro momento emocionante es cuando el robot les manda la primera foto en vivo, ¿no? Esta es la primera foto del robotcito. Un poco dramático, ¿no? Los americanos. Bueno, todos estamos bastante cerca a Hollywood. Bueno, la idea de estos robots o de la exploración al sistema solar es buscar agua. Esa es la misión. No se la admite tan explícitamente, pero realmente cuando se lee entre líneas eso es lo que se está buscando. Y la idea es explorar dos cuerpos celestes, Marte y Europa. Nos vamos a saltar un poco esta diapositiva. Solo les quiero contar por qué se hace esto. Y de ahí voy a culminar. El problema, aquí atrás se ve una foto de Marte, o lo que se llama el planeta rojo. El planeta rojo, Marte, es el planeta de nuestro sistema solar que más se parece a la Tierra. Ocurrieron procesos muy parecidos en Marte a lo que ocurre en la Tierra. Entonces existe una hipótesis que es que tal vez algunos procesos que ocurran o que ocurrieron en Marte podrían ocurrir en la Tierra. Uno de ellos es que Marte perdió prácticamente toda su atmósfera. Y se cree que alguna vez Marte, y hay evidencia que muestra esto, Marte tuvo agua líquida, como lo tenemos hoy en cuantas partes de nuestro planeta. La cuestión es que esa agua se evaporó, se fue, y hoy en día queda un planeta árido sin mayormente atmósfera y sin nada de agua líquida. Entonces la hipótesis es si eso le podría pasar a nuestro planeta en algún momento. Los procesos geológicos que existen en Marte son muy complejos. Hay muchos impactos de meteoritos, deslaves, tormentas de viento. Hay procesos geológicos que han transformado la topografía y esconden, aquí está lo más importante, el cambio climático. Nosotros en nuestro planeta estamos muy interesados en entender nuestro cambio climático. Entonces, la topografía de Marte esconde las claves de cómo esos cambios climáticos sucedieron en el planeta más parecido al nuestro en el sistema solar. Entonces, la idea del reto científico es establecer esos procesos que modificaron la superficie marciana para entender el cambio climático y utilizar a Marte como un espejo de los procesos geológicos en la Tierra y climáticos. Esta es la luna favorita de mi hija, se llama Europa. Es una luna bellísima que su superficie es totalmente de hielo y por debajo tiene un gran océano. Entonces, uno de los retos de la NASA es llegar a esta luna, taladrar esa superficie de hielo y poder descubrir por primera vez en nuestro sistema solar agua. Y el día que podamos hacer eso habrá una gran evidencia de que realmente existe o existió vida en otro lugar de nuestro sistema solar. Entonces, Júpiter, que es Europa, que es la luna enigmática, se llaman las lunas de Galileo, de Júpiter, es de mucho interés, ¿no? Véanla en el internet. ¿Cuáles son las oportunidades? Vamos a saltarnos estas oportunidades, excepto esta última, que los avances permitirán mayor entendimiento de la historia de nuestro universo y por lo tanto nuestra propia historia como humanidad. No es un capricho científico, tiene que ver más con un espejo de nuestro universo. Así como los incas querían saber qué pasaba, para eso construyeron estas 13 torres para observar el sol, para entender más. Vamos a cerrar. Entonces, el cierre, como el comienzo, simplemente se dedica a
anotar los puntos más salientes de la ponencia, pero también a dejar, yo creo, las preguntas, la tarea para el taller. Hemos visto y hemos explorado que existen grandes retos para la humanidad. Nuestra especie, la existencia de nuestra especie está en riesgo. Y esto se lo dice muchas veces desde el púlpito, pero no se lo reconoce en la realidad. La especie está en riesgo. Si seguimos creciendo como crecemos, si seguimos consumiendo como estamos consumiendo, vamos a perecer como especie. No hay cuestión al respecto. No es cuestión de que si hay cambio climático o no. Y respectivamente de eso, si seguimos creciendo así, o nos vamos a quedar sin agua, o nos vamos a quedar sin alimentos, o nos vamos a quedar sin energía. Y con cualquiera de las tres nos morimos. Entonces, seguramente si seguimos así, no vamos a llegar muy lejos. Entonces vienen las preguntas, dados esos retos. ¿Cuál es el rol de los saberes ancestrales en estos grandes retos que mira la humanidad? ¿Cuáles son los más grandes retos de los saberes ancestrales como grupo, como paradigma o como matriz de pensamiento? Parecerían, desde mi punto de vista, haber muchos paralelos entre los saberes ancestrales y la ingeniería moderna. Construimos, observamos, somos la misma especie. ¿Será que existe algún día la posibilidad de dialogar entre estos dos, entre la ciencia moderna y los saberes ancestrales, para incorporar lo que ya se sabía antes en lo que queremos saber hoy, ¿no? Y la idea es entonces cómo promover las avenidas de diálogo para que seamos más eficaces en esa conversación. Eso es todo lo que tengo por hoy. Muchísimas gracias por esta invitación.